Hola, hola, buenas. Bienvenidos a la Universidad Nacional Federico Villarreal, CEPREVI, Centro Preuniversitario. ¿Qué tal, mis estimados alumnos? Muy buenas a todos. Soy el profesor Juan Carlos Fonseca del curso de lenguaje. Bien, señores, continuando con nuestras unidades de desarrollo, hoy nos corresponde la número 13, que viene a ser el predicado. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Buenas tardes, coordinador. Entonces nos corresponde la semana número 13, el predicado. Bien. El predicado es la oración tiene dos partes, ¿no? Sujeto y predicado. Y el predicado va a expresar la acción que realiza el sujeto. ¿Ya? Es todo lo que se dice del sujeto, eso viene a ser el predicado. Pero primero tenemos que hallar ¿qué? El sujeto. Acá está, el sujeto viene a ser los jugadores. Para hallar la pregunta, para hallar el sujeto se plantea la pregunta ¿quién o quiénes? ¿No? ¿Quiénes han sido trasladados al hotel tras su llegada? Los jugadores. No, mira, el sujeto puede estar al inicio, al final o al medio. Lo que queda viene a ser el predicado. Pero para eso también vamos a recordar un poco en cuanto a los verbos, ¿no? Y no confundirse entre un verbo principal y subordinado. Por ejemplo, te dicen acá, ¿cuántos verbos hay? Te puedo preguntar, comienzo a contabilizar, tuvo es un verbo, crea es el otro verbo, compró es el otro verbo y había deseado es el otro verbo. En total tenemos 4 verbos. Pero de estos 4 verbos, ¿cuántos son subordinados? ¿Y cómo hay un verbo subordinado? Un verbo subordinado es aquel que antes va a tener un nexo, uno de estos. Por ejemplo, este es subordinado por el cuando. Este crea es el subordinado por el aunque. Este había deseado es subordinado por el qué. Estos son verbos subordinados. En cambio, compró es el verbo que principal. Y cuando tú quieras hallar sujeto, ¿a quién le vas a preguntar? Al principal. Nunca a los subordinados, ¿no? Nunca a los subordinados. Y esta oración tiene 3 verbos subordinados. Si quiero hallar sujeto, le pregunta a él, compró. ¿Quién compró para Carlos lo que tanto había deseado? ¿Quién? Rocío. Rocío es el sujeto. Y todo lo que queda es predicado. Entonces vayamos, señores, una vez en este repaso de verbo principal subordinado, vayamos acá. Existen 2 clases de predicado, un predicado nominal y verbal. ¿Cuándo un predicado es nominal? Cuando el verbo es copulativo. ¿Y cuáles son los verbos copulativos? Aquí están los verbos copulativos. Entonces acá, ¿qué tiene? Está es un verbo copulativo. Es viene del verbo ser copulativo. Pero fíjate acá, hay verbo principal y verbo subordinado. ¿Cómo sé que este es subordinado? Por el qué, por el quién. Entonces, el verbo principal es el que va a mandar en la oración compuesta, ¿no? ¿Qué es una oración compuesta? Aquella que tiene más de un verbo. Entonces, estos son los verbos copulativos. Aquí tiene que memorizarlo, así como sabe las vocales, igual. Tiene que saber cuáles son los verbos copulativos. Entonces, si el verbo es copulativo, el predicado es nominal. Verbo copulativo, el predicado es nominal. Nada más, así es simple. Pero en cambio acá, llegó viene de llegar, compró viene de comprar. Compró viene de comprar. ¿Está aquí en este grupo? No. Entonces, estos verbos son no copulativos. Son verbos que no copulativos. Allá, profe. Son verbos no copulativos. Entonces, ¿el predicado qué es? Verbal. ¿Ya? Verbal. Entonces, tenga cuidado con eso. Predicado verbal. Ahora,
vayamos a los casos especiales, a las observaciones en ese caso. Sencillo, entonces si yo digo caminar, cantar, jugar, no están aquí, los predicados son verbales. Ahora, cuando un verbo copulativo no tenga atributo, acá otro dato, cuando el verbo es copulativo, no me vayas a hacer circunstancial de modo, objeto directo, no, cuando el verbo es copulativo, la palabra o palabras que le siguen va a ser complemento atributo. La palabras que le siguen va a ser complemento atributo. ¿Ok? Complemento atributo. La palabra o palabra que le sigue va a ser complemento atributo. No se olviden. ¿Cuándo vas a ser objeto directo, indirecto? Con predicado verbal, con verbo no copulativo. Caso especial. Cuando este verbo copulativo no tenga atributo, más bien lo que le sigue es un circunstancial del lugar, pasa a ser no copulativo. ¿Pasa a ser qué? No copulativo. Pasa a ser no copulativo. Ya, profe. No copulativo. Ahora acá, Juan es de Ica. Mira, Ica, circunstancial del lugar, ¿sí o no? Ya, sigo con la observación. Cuando dice circunstancial del lugar, tú lo puedes cambiar por un gentilicio, o sea, Arequipa, arequipeño, Ica, iqueño, Lima, limeño, Perú, peruano, eso es gentilicio. Juan es de Ica, Juan es iqueño. Entonces tú lo cambias por un gentilicio y si tiene sentido, el verbo sigue siendo copulativo y lo que sigue acá no es circunstancial del lugar, sino complemento de atributo. Atributo. ¿Ok? Se llama observaciones. Allá, profe. Entonces vamos aquí, entonces, a desarrollar la siguiente pregunta. Ya con esa base dada, pues es más sencillo. Recuerda que tiene que practicar, y le voy dando la fundamentación en ese caso. Clave a la 1.
Muy bien, entonces cuando tú analizas acá, eso es, así participación. Buscas el verbo, mira, pero también tienes que tener en cuenta que los verbos que están acá son simples. Simples porque es una sola palabra, ¿sí o no? Porque también tenemos en el cuadro verbos perífrasis. Ha comprado, fue comprado. Todo esto es un solo verbo, ojo. Y cuando los verbos son perífrasis, muchachos, cuando son perífrasis, ¿qué va a suceder? No va a mandar el último, porque este es auxiliar y este es el principal de la perífrasis. Va a mandar el último. O sea, comprar, comprar, esto manda. Por ejemplo, acá tienes el sujeto que es nadie, nadie es el sujeto, ¿no? Este es el predicado. Estimado profesor, es vocativo, falso sujeto. El vocativo no pertenece a la oración, ¿ya? No pertenece, es falso sujeto. Entonces aquí tú te das cuenta que ¿cuál es el verbo? Ha sido, como ha comprado. ¿Y quién manda? Sido, el último. Y sido viene del verbo ser. Acá está, verbo ser, y el verbo ser es un verbo copulativo, y este es el atributo. Por lo tanto, el predicado, ¿qué es? Nominal. Así es simple. Tú vas a la siguiente oración, está leyendo, está comprando, está jugando, el estar con el gerundio. ¿Sí o no? Permanecen, y aquí un dato. Permanecen es un verbo copulativo, pero en la observación, cuando ese verbo copulativo no tiene atributo, más bien le sigue un circunstancial de lugar, pasa a ser verbo no copulativo, llamado también predicativo. Llamado también, ¿qué? Predicativo. ¿Ok? Predicativo. Ya, profe. Ya. En el siguiente cautivar a los verbos no copulativos se le llama también verbos predicativos, y a los verbos copulativos también se le denomina atributos. Cautivar, dejar, ahí está. Clave la A, muy bien. Muy bien, clave la A. O sea, cuando es perífrasis, no te olvides lo que ya hemos practicado. Manda el último. Ha sido, ser. Ahí está. Entonces, ¿cuándo aparece el atributo? Cuando el verbo es copulativo. Cuando el verbo es copulativo, lo que sigue es un atributo. Allá, profe. ¿Cuándo aparece el complemento de atributo? Cuando el verbo es copulativo. Así es simple. Y eso es lo que se te está pidiendo aquí en la número 2, ¿no? Dicen, donde hay un complemento, ¿qué atributo? Quiere decir, donde hay un predicado nominal. Eso es lo que me están indicando, donde hay un predicado nominal. Allá, profe. Predicado nominal. Y eso es lo que nos están solicitando. Muy bien. Entonces, siempre aquí es el verbo, ¿no? El verbo. Por ejemplo, en la primera oración, en esta primera oración, busco el verbo. Aquí está. Sujeto y predicado. Dijo es el verbo.
de decir, y decir no está aquí. Ahí no está decir. Entonces este es un verbo que no copulativo llamado predicativo. Y cuando cambio acá, mira, ve, seremos, viene de ser. Ah, este verbo es copulativo, profe. Porque amigo querido es falso sujeto. El sujeto acá es todos. Es todos. Y seremos es el verbo ser. Todos seremos del verbo ser. ¿Y qué es felices? Atributo. Porque cuando el verbo es copulativo, lo que sigue es un atributo. Muy bien. Acá en la C, por ejemplo, hay dos verbos, pidieron y redacte. Y redacte es un verbo que subordinado por el qué. ¿Quién manda? Pidieron, porque es el verbo principal de la oración. Un verbo no copulativo. Este es el verbo, fue reparado, manda. Marisol es vocativo. Ven, de venir. Tú ven. Verbo no copulativo. El núcleo del predicado es un verbo, por supuesto, ¿no? Puede ser simple, una sola palabra. Puede ser perífrasis, mira, ha comprado, está comprando, fue comprado, tiene que comprar. Es el núcleo del predicado. Puede ser una perífrasis verbal. ¿Ve? Una perífrasis verbal, el núcleo del predicado. Ahora vamos al objeto directo, objeto indirecto. Ahora, preste atención que aquí muchos se confunden, ¿no? Para hallar objeto directo, se plantean estas dos preguntas. ¿Qué es lo que y a quién? Al verbo. Para hallar objeto indirecto, se pregunta ¿para quién y a quién? Al verbo. ¿No? Estas son las preguntas para poder hallar sujeto. ¿Ya? Entonces, o de oír. Pregunto, ¿qué es lo que vende Luis? Autos. ¿Qué es lo que trajo Luis? El libro. Ya está. Eso es planteando la pregunta. Pero hay una pregunta que es a quién, que es tanto para objeto directo. Mira, ven, ¿a quién vio Juan? A Rosa. ¿A quién recita Carlos? A Rosa. Aquí sale I y aquí sale OD. ¿Bien? Oí, OD. Entonces vamos acá. Cuando la pregunta es a quién, cuando la pregunta es a quién, entonces Juan Villarrosa, ¿a quién? Entonces vas a hacer lo siguiente, porque mira, ¿a quién vio Juan? A Rosa, OD. ¿A quién recita Carlos? A Rosa, OI. Entonces, ¿qué vas a hacer? Estos pronombres, la, los, son, cuando tú lo veas en el predicado, siempre van a ser objeto directo. Pero cuando tú veas a le y les, siempre son objeto indirecto, siempre. Pero cuando la pregunta es a quién, yo quiero saber si eso de hoy, vas a cambiar por uno de estos. Si te sale con este las, los, eso de. Si te sale con leles, eso ahí. A ver, Carlos Villarrosa. Juan Villarrosa. Juan le vio, no, la vio. Entonces salió. Entonces eso de. A ver, Juan lo recita Rosa. ¿La recita Rosa o le recita? Es le recita. Entonces eso ahí.
Pues lee, recita, por eso que soy. Entonces, cuando la pregunta es esa, ¿a quién? Que es igual, tú lo cambias por lee, ahí está, haces el cambio. ¿Ya? Haces el cambio. Pronominal. ¿Ya? Ahora, cuando usted vea cuando usted vea estos pronombres, siempre van a ser de los vio, mira, dámelo. El verbo es da. Me y lo son pronombres enclíticos. Este me luego te explico, pero este lo de frente es de. De frente, sin duda. Ahí está la pregunta ahora para hoy. Para hoy, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que entregó Juan? El arma. ¿A quién? Al policía. Ahí ya no hago ningún cambio, porque como ya tengo lo de, este soy. Pues. ¿Qué es lo que llevaré yo? Estos dulces. ¿Para quién? Para los niños hoy. Ahí está. Carlos recita Rosa. Puede ser o de hoy. ¿Qué hago? Carlos lo recita o le recita. Le recita hoy. Cuando tú tengas estos pronombres le y les, siempre van a ser hoy. O hoy, hoy. Diles, es el ese es hoy. Siempre. Vas a hacer qué hoy. ¿Listo? Mire, todas las formas, ¿eh? Que te estoy brindando la información y te estoy explicando todas las formas. Ahora vamos a casos más especiales. Casos más especiales. A ver si está comprendiendo. Voy a decir, por ejemplo, el médico atendió al niño. El médico atendió al niño. El médico es el sujeto, predicado atendió al niño. ¿A quién atendió el médico? Al niño. Puede ser OD como puede ser OI. Puede ser OD como puede ser OI. Yo le pregunto a ustedes. ¿Al niño qué es? Cuando digo el médico atendió al niño qué es? ¿Objeto directo o indirecto para poder avanzar? OD. ¿Qué sería? Ahí Eduardo, muy bien. El médico atendió al niño. OD, eso es Juan Carlos. OD. Ya, muy bien. Muy bien, Carla, listo. Bien, gracias por la participación. Entonces, el médico atendió al niño bien. ¿A quién atendió el médico? Al niño. Al niño viene a ser objeto directo, OD. ¿Por qué? Porque no se dice el médico le atendió al niño, es lo atendió al niño. Esa es la forma correcta. Lo atendió al niño. Es la forma correcta. Entonces, cuando sucede estos casos, ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Ahora, entramos a otros casos especiales. Sigamos. Cuando usted tenga estos pronombres, métese en los os, métese en los os, estos pronombres. Pueden ser objeto directo, como pueden ser objeto indirecto. Mario me compró el auto. Ahí está el me, míralo. Puede ser OD como puede ser OI. Y la cosa es bien sencilla. ¿Por qué? Cuando, para que este sea OD, tú lo vas a cambiar por los. O sea, acá lo vas a reemplazar y lees toda la oración. Y lees toda la oración. Y si tiene sentido con los, es OD. Pero si no tiene sentido, pasas a le. ¿No? A le. Y lo lees. Si tiene sentido con le, es OI. Díganme ustedes entonces, ¿no? Si me has entendido mi explicación, ¿qué es? O de hoy. Este me que está acá. Mario me compró el auto. Hoy. Ah, muy bien.
¿Qué dice el resto? muy bien, Yair, muy bien, Carla. Entonces, me compré el auto hoy. ¿Y cómo, profe? Lo cambia, pues no se dice Mario la compré el auto, le compré el auto. Mario le compré el auto. Muy bien, Raúl. Y este segundo me, entonces cuando yo lo resuelvo, ahora acá dice, Mario le vio ayer, Mario lo vio ayer o la vio ayer. Este es OD. Entonces haces estos cambios. ¿Ya? Listo. Entonces no te olvides estos cambios. Entonces, cuando yo digo, dame la mano, entonces ahora ya sustenta tú, dame la mano, este me que está acá, ¿es OD o I? Hoy. ¿Qué sería este me? ¿OD o I? Entonces ahí también tiene que cerciorarse, ¿no? Hoy. Ya sabe qué es lo que tiene que hacer, ¿eh? Ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Muy bien, gracias muchachos. Bien, soy Carla y ahí, muy bien. Entonces acá, objeto indirecto. ¿Por qué? Porque se dice dale la mano, no se dice dalo la mano. Pues. Y ya lo hicimos. Ahí lo estamos haciendo paso a paso. Ahora, vamos ahora a otra forma. Esto mismo, pero de otra manera. Cuando ahí te metes en osos, está pegado a la, lo, está pegado, porque estos siempre son OD. No, ese la, lo, siempre son OD. Entonces, como está pegado, este metes en osos va a ser OI. Por ejemplo, ¿no? Dámelo. Lo es OD. Y el me que es OI. Me lo da, lo es OD. Y el me que es OI. Ya lo hicimos. ¿Ve? Cómo te estoy explicando ahí ese OD o I. Práctica, es práctica. La práctica es la cosa. Y afianzar esa parte práctica. A ver, ustedes, para el circunstancial de modo se pregunta cómo. Entonces, ¿cómo sería la clave? Mira, estamos en la pregunta 3, ¿no? Clave a la pregunta 3. Con calma, no se apresure, con calma. La C. ¿Quién más? A ver. ¿Qué dicen? Es práctica, hermano, muchachos, es práctica.
predicado, prestarán verbo, lo prestarán su apoyo o le prestarán. Le, este es oí y este es ode. Predicado, que es lo que ven en celulares, ode y lugar. Los siempre es ode. Alegremente es un adverbio de modo. Los siempre es ode, aquí está. Alegremente es un adverbio de modo, circunstancial de modo. La C. Bien, práctica, ¿sí o no? Me ofrecieron, lo ofrecieron los bocaditos o le ofrecieron. Allá profetes le ofrecieron. Por eso que este es oí y los bocaditos es ode. Ahora con otro dato. Cuando usted tenga en el predicado oído a la música, cuando usted tenga en el predicado un adjetivo, pero con verbo no copulativo, ojo, entonces tú ves un adjetivo con verbo no copulativo, no pregunte nada, de frente es complemento predicativo. Un adjetivo con verbo no copulativo, complemento predicativo. Pero usted ve acá el mismo adjetivo, ¿ve? Pero este es copulativo, este es atributo. Y así va a ser la regla. Un adjetivo con verbo no copulativo, no pregunte predicativo. Pero si el verbo copulativo, tú sabes que es un atributo, ¿no? Ese es un atributo. La 3 la hace muy bien a todos, eso es. Muy bien, Juan Carlos, Carla, Raúl, Eduardo. Y esto es práctica. Tenemos acá circunstancial, ¿no? De tiempo, de lugar, de modo, causa, etc. Ahora sí, típica de examen. Alma, no se apresure. ¿Cuál es la clave? La 4. Uno que remojó es el verbo. Giovanna es el sujeto. ¿Sí? Pues así. Si dice, lo remojó sus pies o le remojó tus pies. Le. Lo remojó tus pies no tiene sentido. Sería le. Sería le ahí. Y en esa tina circunstancial del lugar. Ok. ¿Qué te remojó Giovanna? Tus pies.
objeto directo. Y este es, lo remojó tus pies o le remojó, le remojó. Y cuando hablamos de circunstancial, no solamente tenemos circunstancial, son una gran cantidad los circunstanciales, también tenemos de cantidad, de instrumento, finalidad. A ver acá, la estructura del predicado, a ver. Ojo, ya, esto es full práctica. ¿Cómo sería la estructura del predicado ahí? La estructura del predicado. Dime, Zaira, levantate la mano, si quieres puedes levantar tu micrófono, si tienes alguna consulta, alguna pregunta. Ah, ya.
Entonces acá sujeto, predicado. ¿Qué dice? Ayudó es el verbo. A los niños de la calle. Mira, este es verbo subordinado por el para qué. Entonces, claro, este es el principal. Mi tío ayudó. ¿A quién ayudó mi tío? A los niños de la calle. Puede ser OD como puede ser OI. ¿No? Puede ser OD como puede ser OI. Y usted ya sabe qué es lo que va a hacer cuando la pregunta es a quién. Pues yo le doy dando ese espacio, en ese tiempo. Cuando la pregunta es a quién, ya sabe qué es lo que vas a hacer. ¿No? Ese la, el cambio por la, lo, le. Entonces, eso es lo que yo tengo que aplicar en esta pregunta. ¿No? ¿A quién han oído? A los niños de la calle. Ahora, ojo, esta es una proposición subordinada. ¿No? Es objeto directo. Pero, profe, también puede ser hoy, claro. Pero, ¿qué vas a hacer? Pues, lo siguiente, ¿no? Ahora, ¿para qué? Para que sean hombres de bien. Complemento circunstancial de finalidad. Mi tío los ayudó. Hice el cambio. Por eso que este es OD. Mi tío los ayudó. ¿A quién? A los niños. Hice el cambio. Pero en cambio acá dice, a mi padre les dedico mis logros académicos. Dedico es el verbo, el sujeto es tácito, yo. Todo esto es el predicado. ¿Qué le dedico yo a mis padres? Mis logros académicos o de ¿a quién? A mis padres. Como ya tengo el de, ya este es oí, pues más sencillo. Es oí. Es más sencillo. Y este les que siempre. Ahí está. Les, oí. Clave la C. Clave la C. Ahí está. Porque cuando ya yo dé y la pregunta es a quién, es hoy ya en automático. En automático y eso. A ver, ustedes. ¿Cuál sería la clave? Gracias. A las 7. ¿Cómo sería?
sujeto, verbo, núcleo y predicado. ¿Qué es lo que le brindaron a mi padrino? Su apoyo eso de. ¿A quién? A mi padrino, oí. Lee que es oí. Y clave la B, lo han hecho muy bien. Ocho. Ofrece es el verbo. El vendedor es el sujeto. ¿Qué es lo que ofrece el vendedor? Sus productos. ¿Dónde? En el mercado. Verbo. Sujeto. ¿Cómo te atendió? Con eficiencia, circunstancial de modo. Circunstancial de modo. Quiero saber si este T es o de o es oí. Entonces, ¿cómo se dice? ¿Le atendió con eficiencia o lo atendió con eficiencia? Tú me dices, profe, este es circunstancial de modo. Se dice lo atendió con eficiencia. No es le atendió con eficiencia, es lo. Por eso que eso de. Convido verbo. Ariana es falso sujeto, vocativo. Este es vocativo. El sujeto acá es tácito. Todo esto es el predicado, ¿no? ¿Qué te convido yo? Este dulce ayacuchano. ¿Qué te voy a convidar? ¿Qué es lo que te voy a convidar yo? Este dulce ayacuchano. Objeto directo. Pero quiero saber este té. Quiero saber este té. Entonces yo quiero decir eso de hoy. ¿Cómo se dice? ¿Lo convido este dulce ayacuchano o le convido? ¿Cómo se dice? ¿Lo convido este dulce ayacuchano o le convido? Se dice le. Le. Entonces este té es hoy. En la siguiente, atiende núcleo predicado. Los, eso de. ¿No? ¿A quiénes atienden ellos? A los comensales. ¿No? ¿A quiénes atienden? A los comensales. Y a los comensales, ¿qué es? Objeto que directo. ¿Por qué? Si tú borras lo dices, ellos atienden a los comensales. ¿Cómo sería? Ellos los atienden. No se dice les atienden, se dice los. Por eso que hay doble objeto directo aquí. Y la clave la C. El vocativo no forma parte de la oración. El vocativo no pertenece a la oración. No es nada, queda libre, no pertenece a la oración. No puede ser ni o de, no cumple ninguna función el vocativo. Por eso le dicen falso sujeto, ¿no? Falso, ¿qué? Sujeto. Es el famoso falso sujeto vocativo. El complemento agente. ¿Qué es lo que compró Picasso? El cuadro, o de objeto directo. ¿Por qué es activo? Porque la acción verbal lo realiza el sujeto. ¿Quién realiza la acción de pintar? Picasso. Por eso que este verbo es activo. ¿Qué es lo que pintó Picasso? El cuadro, o de. Ahora lo cambia a la pasiva. El cuadro, o sea, este cuadro, fue pintado por Picasso. Ya lo convertí en la voz pasiva. Y mira el verbo, sale perífrasis. Si hubiese sido pintará, será pintado. Pinta es pintado. Se lo cambia de acuerdo al tiempo. Este cuadro fue pintado por Picasso. Y por Picasso es el agente. ¿Qué es el agente? El agente es el que realiza la acción del verbo. ¿Quién realiza la acción de pintar?
el agente por Picasso. Le reconoces el complemento agente por la palabra por. Por ejemplo, el alcalde, sujeto, predicado, ¿no? Ha condecorado a Manuel. ¿Cómo sería la pasiva? Manuel ha sido condecorado por el alcalde. Este verbo es activo, porque la acción lo realiza el sujeto. Tiene dos palabras. Cuando tú lo pasas a la pasiva, pasa con tres, pues. Si este tenía uno, pasa a la pasiva con dos. Si tenía dos, pasa con tres. ¿Cómo sería? Manuel ha sido condecorado por el alcalde. Y ahí está el complemento agente. ¿Qué es el complemento agente? Ahora vamos al atributo. ¿Cuándo aparece atributo? Con verbo copulativo. Ahí están los verbos copulativos. Juan está. Ahí está, atributo. Juan es atributo. Juan tiene que ser atributo. Cuando el verbo es copulativo, lo que le sigue es un complemento atributo. Atributo. Vamos al análisis ahora. ¿Ya? Entonces tienes agente, tienes atributo. Ahí está. Pregunta 9. Entonces ahí hay que analizar esa pregunta 9. ¿Cuál sería la clave de la 9?
¿Por qué es hoy los entregó o les entregó? Les entregó la tarjeta de control. Ahí está. Sujeto. Este es circunstancial del lugar. Carlos, sujeto, verbo regaló. ¿No? Este es verbo principal y este es subordinado por el para qué. Entonces, esta es una proposición subordinada. ¿Qué es lo que regaló Carlos? Un anillo. ¿A quién? A Eva. O de hoy. Y este sería complemento circunstancial de finalidad. Y la clave la C, muy bien. Muy bien, muy bien. C, la clave sería la C, correcto. Acá bastante lo influye lo que es la parte práctica, el ejercicio. Por ejemplo, acá el verbo son bloqueadas, entregaron y caminó. Esos son los verbos. En base a eso ya me voy guiando a reconocer ahí. Eso vienen a ser los verbos. Entonces ahí ya vamos analizando que ya toda la oración en sí. Toda la oración ya lo vamos analizando ahí. ¿Y la veo? Ahí fue que le abrió la puerta. ¡Qué desastre! A ver, vamos a analizar. Eso es, porque primero tiene que ubicar el verbo, ¿no? Este es el sujeto, son bloqueadas es el verbo. Y por ese partido político viene a ser complemento agente. Ya, ahí está el complemento agente. En cambio acá entregaron, el sujeto es tácito. ¿Qué es lo que entregaron ellos? Libros. ¿A quién? A los ganadores del concurso. Verbo caminó, la ex primera dama sujeto. Y nerviosa es un adjetivo. Es un adjetivo. Está calificando a primera dama. Entonces, es un adjetivo. Y el verbo es no copulativo. Entonces sería predicativo. Cuando tú observes un adjetivo con verbo no copulativo, no se pregunta de frente, es predicativo. Y por el pasivo que es circunstancial del lugar, pues, ¿no? Y lo ha hecho muy bien ahí Juan Carlos y ahí. Eso ya es una parte práctica más que nada, ¿no? Ahora acá, ¿qué te dije? Cuando tú observes un adjetivo con verbo no copulativo, de frente es predicativo. Mira, ve. El predicativo es un adjetivo con verbo no copulativo. ¿Está? Este es un verbo no copulativo.
igual entregó. Y cansados y limpias son adjetivos. Listo, predicativo de frente. Sin duda, de frente. Usted cuando he trabajado en oraciones anteriores también se va a dar cuenta, mira. Bien, mire. Hasta ahí todo bien entonces. Ya, porque con verbo, adjetivo con verbo no convertido, predicativo. Cansado, dice, ¿no? Pero ¿qué sucede acá? Los atletas están cansados. El mismo adjetivo que está acá. Pero ¿qué sucede? El verbo es copulativo. Y como el verbo es copulativo, lo que sigue es un atributo. Entonces aquí en la 11, y ahora sí vamos todo full a la práctica. A ver, la 11, ¿no? Donde hay un predicativo. Entonces, cuando analizo acá, sujeto, está es un verbo copulativo. Oxidar es un adjetivo. Recuerda, verbo copulativo, adjetivo, ¿qué es? Atributo. Aquí no hay adjetivo. Claro, acá hay un adjetivo, pero está en el sujeto, ¿no? Presurosamente no es adjetivo. Es un adverbio. Todo lo que termina en sufijo mente es adverbio. Adverbio. En este caso es circunstancial de modo. En cambio, asustada sí es un adjetivo. La gata sujeto. ¿A quién está calificando? ¿Ah? Ahí está. Entonces, asustada es un adjetivo. Con verbo no copulativo, predicativo. ¿A quién califica a gata? Entonces, este es un predicativo ¿qué? Subjetivo porque está calificando a gata. Y la clave es la D, muy bien. La clave es la D. Pero en cambio en la 12 te preguntan predicativo objetivo. Ya cambia la cosa. Ya te obliga a buscar
Objetivo es como el objeto directo, ¿sí o no? Ahí está. Vamos a la 12, a ver. 12, 12.
Y este es adjetivo. ¿Sí o no? Es un adjetivo predicativo. Pero ¿a quién está calificando? A jugadores. Entonces es un subjetivo. Aquí, predicado, sujeto es tácito. No hay nada. Más bien este es un adverbio. En cambio, asustado sí es un adjetivo. Tengo yo sujeto y predicado. Asustados es un adjetivo con verbo no copulativo. Hasta ahí todo bien, entonces es predicativo. Pero ¿a quién está calificando? ¿A yo o a hijos? A hijos, que forma parte del objeto, que es el núcleo del objeto directo. Y lo está haciendo muy bien. Pero en cambio acá, mire, dice, Sef, hermano mío, no es, hermano mío es un vocativo, en primer lugar, es un vocativo. Falso sujeto no pertenece a la oración. Falso sujeto no pertenece a la oración. ¿Sí? Ahí está. Sé feliz, ser, el verbo ser. Más feliz, feliz ¿qué es? Complemento que atributo, porque este es el verbo ser. Feliz es un adjetivo, pero en función de qué? De complemento a atributo. Por ejemplo, furioso también es predicativo. Es un adjetivo con verbo no copulativo, pero califica toro. Entonces, este predicativo que es subjetivo, y yo, la pregunta es objetivo. 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 Bien, práctica, ¿no? Es práctica. Por eso es que le doy ese espacio para que usted vaya analizando paso a paso. Donde hay un objeto indirecto, directo, respectivamente. Wow. Y si yo retrocedo, miren, repasando, repasando, donde estoy buscando tu perfección, y lo están haciendo muy bien, entonces sabemos que para hallar objeto directo, ¿qué es lo que vende? Autos. Estos pronombres, la, los, o de cuando tú veas. Pero cuando la pregunta es a quién, tú ya sabes que vas a cambiarlo, ¿no? Juan, ¿a quién vio Juan? A Rosa, la vio. Para hallar oí la pregunta, ¿para quién y a quién? ¿Para quién llevar estos dulces? Para los niños, oí. ¿Qué es lo que entregó? El arma. O de, ¿a quién? Al policía, oí. Como ya tengo de, este es oí. Cuando tú veas estos pronombres, les, es oí. Les, es oí. Y cuando la pregunta es a quién, tú sabes que lo vas a cambiar por la, los. Si sale con les, es oí. Si sale con las, es de. Ahora, cuidado con eso, ¿no? ¿Se recuerda? Ahí está todo. Métese en oso, puede ser o de oí. Para que sea oí, tú lo cambias por le. Y si te sale con lo, es o de. Pero si ese métese en osos está pegado a la, a lo, es oí siempre. Me y este es o de siempre. Me lo, este es o de y este es oí. Ya ese es un repaso ya, un repaso, súper repaso ya. Entonces es la. Entonces la 13, cuando ya voy acá a la clave de la 13, ¿qué me va a decir? Un objeto indirecto y directo, pero aquí dice respectivamente, dice. Cuando te dice respectivamente es en ese orden, en ese orden.
¿Quién más da la clave? Ahorita explico la diferencia, Juan Carlos. Ahorita le explico. Listo.
Ya lo analizó. Muy bien. Vamos a analizar acá. El sujeto que es tácito. Un sujeto nunca se inicia con A. Mira, ve. La es o de. Ellos saludaron a la coordinadora. Cuando digo ellos saludaron a la coordinadora, ¿cómo diría? ¿Le saludaron o la saludaron? La saludaron. Por eso que este es o de. Y este es causa, ¿no? Motivo, causa. Acá el sujeto es muchas personas. Compraron, ¿no? Entonces acá, muy bien. ¿Qué compraron muchas personas? Papel en cantidad, objeto directo. Lo es o de, el sujeto es el cantante de cumbia. ¿Para quién lo compuso? Para su esposa. La clave es la de, muy bien. Porque cuando digo entrega, entrega, es el verbo. Se y lo son los pronombres enclíticos. Lo es o de y el se, como está pegado, es oír. Y de paso sería la clave, mira, a ver. Porque me están pidiendo en ese orden. Así es, Ariel, así sería. Por ejemplo, Juan Carlos me pregunta, ¿no, profe? ¿Cuál es la diferencia entre un circunstancial de modo y un predicativo? Muy bien. Circunstancial de modo y predicativo. Uno, que el circunstancial de modo generalmente es un adverbio o una locución. Mira, a ver. Bien es un adverbio. Entonces, es un adverbio de modo. Entonces, ¿cómo desarrollaron este último examen ellos? ¿Cómo? Muy bien, allá. Bien es un adverbio. Entonces, circunstancial de modo. Mira acá. Por ejemplo, mira, acá está el ejemplo, ¿no? Atributo y circunstancial de modo. Mira, ¿cómo llegaron los atletas cansados? Dice mi profe, ¿este es circunstancial de modo? No, porque el circunstancial de modo no es un adjetivo, ¿no? Cuando tú observes un adjetivo con verbo copulativo que es atributo, pero si el adjetivo está con verbo no copulativo, es predicativo. El modo tiene que ser un adverbio. Si tú le preguntas a todo cómo, hay respuesta. ¿Cómo llegaron? Cansados. ¿Cómo entregó la señora la camisa? Limpia. ¿Cómo están los atletas? Cansados. Te va a salir circunstancial de modo, pero no, pues el modo es un adverbio. Estos adjetivos, ¿qué son? ¿No? Van a ser, cuando el predicado tenga adjetivo con un verbo no copulativo, predicativo. Y si el verbo copulativo, atributo. Ahí está la gran diferencia. Ahí va la gran diferencia. Cuando yo voy, por ejemplo, acá, en la 14, ¿no? Marisol durmió aquella noche, bueno, verbo durmió y Marisol es el sujeto. Pues. Aquella noche circunstancial del lugar y en el mismo dormitorio viene a ser aquel tiempo y en el mismo dormitorio lugar. No, lugar. Entonces la estructura aquí es la D. Es la D. Allá, perfecto. Ahí viene a ser la D. Pero si yo voy a 15 y analizo acá, igual. Cuando analizo ahí en la 15, ya, tiene que ver ahí cómo sería esa 15. ¿No? Y ahí tengo ya la estructura oracional. Entonces ahí lo va analizando, pero ya esta es la estructura de la oración. Pero ahí después de mucho tiempo es un circunstancial, por supuesto. Que sí te va a salir, sí te va a salir. ¿O no? Sí se puede, muchachos, ¿cómo que no? Y ahí lo va analizando. Muy bien, Juan Carlos, ya tengo con Juan Carlos ahí una clave. El resto, ¿qué me dice?
A ver, muy bien. Fernanda, sujeto. Reveló es el verbo. ¿Qué reveló el misterio a sus seres queridos? La A. Muy bien, eso es. Así es. Así tiene que ser. Por ejemplo, acá en la 16, siempre, siempre es el verbo, en este caso deambula. Como ya tiene la pregunta, ¿quién es quién? ¿Quién deambula por este barrio? Ahí está, este es el sujeto. Y comienzas a hacer tu sintaxis, mira. Jovencita es el núcleo, D es un enlace, ¿no? ¿Sí o no? D es un enlace, ¿no? Y ahí uno va analizando la estructura. ¿Ok? Entonces, se va analizando, viendo acá. Entonces, sería la MD, porque tiene adjetivo MD, jovencita, y de la casa del vecino, todo eso es un MI. Por este barrio, lugar, ¿cómo? Hay pregunta, ¿cómo deambular con la mirada perdida? Y así sería el análisis. Siempre verbo y sujeto, siempre, siempre verbo y sujeto. Ahora acá, por ejemplo, ahí está el complemento agente, pero acá te dicen dónde hay un complemento agente y circunstancial, pero en ese orden, ¿no? En ese orden. Entonces acá en la 17 me dicen en ese orden y ahí lo tengo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería ahí la 17?
Sujeto. Por el estudiante es el agente, ¿no? ¿Sí o no? Y ahí cuando tú vas analizando, mira, ve, cómo va saliendo la forma correcta. Lo han hecho bien. Lo han hecho bien ahí. ¿Por qué? Porque el complemento agente es el que realiza la acción del verbo, ¿no? ¿Quién realiza la acción del complemento? El estudiante. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a la 18, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando voy a esta 18, por ejemplo, más complementos circunstanciales, me dicen, ¿no? Más circunstanciales. Entonces tú vas analizando ya toda la estructura oracional, ¿no? Verbo, predicado, en esta zona afectada al lugar, tiempo. ¿Y por qué la de? Porque ¿a qué se debe? ¿A qué se debe? Porque para el circunstancial a veces también no se pregunta, no se pregunta. Porque cuando digo acá el verbo saldrá, quizás, ¿ve? Este quizás es un complemento circunstancial de qué? De duda, porque el adverbio es de duda. El no es circunstancial de qué? De negación. De negación. Con nadie viene a ser compañía. ¿Dónde? A este evento, a este lugar, ¿no? Y el sujeto acá es tácito. Este es el predicado. Verbo. Y ahí te sale. ¿Ve? Esto es full práctica. Y llegamos a la última pregunta. Desarrollada. ¿O no, muchachos? ¿Sí o no?